también para recibir lo que Él tiene para nuestras vidas. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Me acuerdo hace unos años, había una canción que cantábamos, ¿no? ¿Qué sería de mí si no te hubiera conocido? ¿Por dónde andaríamos? Andaríamos quizá como un pájaro herido. El pájaro herido no puede volar, no puede avanzar, ¿no? Está limitado. Y así es cuando el pecado domina nuestra vida, cuando lo malo que nos está rodeando me parece que nos encadena, nos ata y no nos permite vivir el potencial de vida que Dios ha prometido. El miércoles, cuando estábamos en la reunión del miércoles, hablé acerca de esto, ¿no? de saber que Dios está con nosotros y Él nos puede ayudar en toda situación, que podemos tener esperanza. ¿Cuántos de ustedes vienen los días miércoles? A ver, levantan la mano. Muy bien, entonces voy a hacer una refrescada de las dos últimas reuniones para todos aquellos que no vienen, para que puedan seguirme en el tema de hoy. Yo comencé a hablar acerca de las promesas de Dios. Estuvimos todo el año hablando de las enseñanzas para la vida, ¿no? De cómo ser un hombre o una mujer con el corazón que le agrada a Dios, un corazón servicial, un corazón dispuesto, un corazón perdonador. Y ahora quise guiar nuestra atención hacia lo que Dios es y Dios promete. Nosotros, dije en alguna de las reuniones últimas, que tenemos problemas con el tema de las promesas, porque siempre nos han fallado, ¿no? Cuando nos prometieron algo. El padre que promete al hijo, si te portás bien, te voy a traer un regalo. Y de pronto el chico hace todo su esfuerzo, se porta bien, y el padre se olvida de traerle el regalo. ¡Ay, bueno, la próxima te lo compro! Entonces ya aprendemos a dudar de las promesas. Después, ¿vieron cuando se casan las personas? Hacen los votos, ¿no? Y ahí se dicen hermosas cosas, hermosos deseos. Deseo para vos esto, lo otro, que vivamos esta cuestión. Y después de unos meses de casado, cuando empiezan los roces de la convivencia y todas esas cosas, parecen tan lejanos esas promesas, ¿no? De te voy a hacer feliz, voy a cocinarte todos los días, todas esas cosas, parecen cosas lejanas. Y entonces empezamos a continuar dudando de las promesas. Ni hablemos de las promesas sociales, ¿no? De los políticos, de los que nos venden los productos en televisión. Llame ya, porque usted sin esto no puede seguir viviendo. Y después lo comprás y lo almacenás porque no te sirve mucho que digamos. Bueno, pero no es así en el caso de Dios. Porque la promesa está vinculada al quien promete. Y en todos los casos que relaté antes son promesas humanas y los humanos fallamos. Pero Dios no falla. ¿Amén? Dios no falla, Dios es grande. Dice la Biblia que si tuvieran que enmarcar a Dios, empezarían desde la eternidad y hasta la eternidad. No hay límites para Dios. Dios es grandioso, Dios es poderoso, Dios es fuerte. Y Él es el que nos promete. Y leemos en la carta de los Hebreos cuando Dios habla con Moisés. Dice que mirando a su alrededor alguien mayor por quien jurar, y no lo encontró, le dijo a Abraham, te juro por mi trono que te voy a bendecir. Y esa palabra dada a Abraham nos llega a cada uno de nosotros, porque nosotros somos hijos de esa promesa, hijos de la fe. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted cree en el Dios que creía Abraham? Entonces somos sus hijos, somos los descendientes que Dios le prometió a Abraham. Como la arena en el mar, así va a ser tu descendencia. A un hombre que estaba casi muerto, dice la Biblia. Él consideraba su cuerpo casi muerto porque tenía 100 años. A ver, ¿cuál de ustedes ha tenido el hijo en la edad más lejana? Mayor. ¿Alguno de 50 años tuvo hijos acá? ¿40? ¿A los 40 tuviste hijos?
42. Miren, el único en toda la congregación que... ¿A quién más? ¿Alguien más tuvo hijos después de los 40? Allá. Dos en la congregación. Todos los demás tuvieron hijos antes, ¿no? En la primera juventud. Bueno, imagínate cómo se sentiría Abraham a los 100 años o Sara a los 90. Tremendo, ya estaban acabados, liquidados. Por eso cuando escucha que Dios le estaba prometiendo a Abraham, de acá a 1 año, Sara va a tener un bebé en brazos, ella se rió. Como dice, esta ni la puedo imaginar, dice. No tengo ya cómo amamantar a ese bebé. ¿Cómo lo voy a...? No tengo fuerza en mis brazos para... Pero Dios cumple sus promesas. Él puso ese ejemplo que parece que rompe todos los moldes, ¿no? Era el rey de los imposibles, para darnos a nosotros la esperanza de que todas las cosas son posibles en Dios. Amén. Todo. Si la petición de tu corazón es menor a tener un hijo a los 100 años, todo es posible, si confiamos en el Señor. Amén. Porque Él es grande y Él es poderoso para cumplir cada una de las promesas que nos ha dado. Yo te pido que busques conmigo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20. 2 de Corintios 1, 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Acá hay 3 puntos en este solo versículo. Todas las promesas son en Él, en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Cristo, sí o sí. Amén. Amén significa eso, así sea. Es sí o sí, se cumplen en Él, en Cristo. Pero después agrega, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nosotros. Así, tocate, por medio de mí. Todas las promesas de Dios se cumplen a través de Cristo por mi medio. O sea, yo soy indispensable para que las promesas de Dios se cumplan. Y si soy indispensable es porque voy a atravesar cosas difíciles, problemas que yo sola no voy a poder solucionar. Y para eso están las promesas de Dios, para que Él las haga realidad en mi vida cuando yo creo en Él. Amén. Y el resultado va a ser que mi vida es para la gloria de Dios. Qué hermoso saber eso. Todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Yo quiero que mi vida le dé gloria a Dios. ¿Usted? Amén. Y para que les demos gloria a Dios, vamos a tener que pasar distintas situaciones de la vida que no quisiéramos pasar. O algunos de ustedes dicen que vengan las pruebas. ¿Dice eso? Siempre decimos, líbranos del mal, ¿no? Hace que sea más fácil la vida. Pero Dios tiene otra perspectiva. Pellizcar al que tiene al lado y decirle, deja de quejarte. Estás en las manos de Dios. Estoy en las manos de Dios. Y todas las cosas que Él permite que pasemos es porque quiere que nuestra vida le dé gloria. En medio de mi adversidad. Ahora, tenemos que hacer como un cambio de chip, ¿no? Porque no estamos programados para decir, en medio de mi crisis, en medio de mi necesidad, en vez de preocuparme y de llorar mi pena, tengo que preocuparme en darle gloria a Dios. No pensamos eso en primera instancia, o por lo menos yo. No siempre que estoy en un problema empiezo a decir, a ver, ¿cómo le voy a dar gloria a Dios? En ese momento estoy viendo cómo no ahogarme, ¿no? Pero en algún momento del proceso, Dios se revela a nuestras vidas, Dios habla a nuestro corazón, nos recuerda sus promesas. Y entonces, como expliqué algún miércoles, es el ancla que tenemos. Los barcos tienen anclas que los unen a la arena del fondo del mar, ¿no? O del río. ¿Para qué? Para que el barquito no se vaya.
no se lo lleve la corriente. Pero en medio de las tormentas grandes, lo primero que hacen es elevar anclas, porque si no, ese barco se destroza. En medio de nuestras crisis, en vez de tener un ancla para abajo, nosotros tenemos un ancla para arriba. ¿Saben por qué? Porque dice el escritor de Hebreos que Cristo es nuestra ancla y está en el trono de Dios, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Esa es nuestra ancla en medio de nuestros problemas. Así que por esa razón tenemos la esperanza de darle gloria a Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén, por medio nuestro, para la gloria de Dios. Amén. Que en este año, que están augurando tantas cosas malas a nivel mundial, que nosotros podamos sobrevivir a todo esto tomado de la mano de Dios. Amén. Aferrados a Dios, recordando las promesas que Él nos ha dado. Miren si nos ha dejado promesas, historias para reflejarnos y pedir a Dios que intervenga en nuestras vidas. Pero tenemos que leer su palabra y aplicarla a nuestras situaciones para aprender a vivir. Una de las primeras promesas de las que hablé fue que Dios estaba con nosotros siempre. Dios está conmigo siempre. Él no me abandona. Dice en Deuteronomio 31, no te dejaré ni te abandonaré. Ni permita ser intimidado por nada, dice. Dios está conmigo siempre. Pase lo que pase, Dios está conmigo siempre. La segunda promesa de la que hablé tiene que ver con que Dios siempre tiene el control. Nosotros tenemos problemas con el tema del control, ¿no? Queremos tener dominio sobre nuestras situaciones y cuando algo se nos escapa del control, empieza la inseguridad, empieza la duda, ¿no? Empezamos a tener allí como la fe inversa. Dicen que la duda es el cáncer del alma. Es eso que come hasta anular la vida. Y en el caso de la duda, anula la fe. Nosotros tenemos que ser fortalecidos en Dios en medio de nuestros problemas, para que en vez de vivir por las dudas, vivamos por la fe en Cristo. Amén. Aquel que resucitó y venció a la muerte y nos está esperando. Él quiere que aprendamos a vivir en fe. La duda es una falta de confianza o de seguridad en que Dios cumplirá sus promesas. Pero la fe es la confianza activa en que las promesas de Dios son siempre ciertas. Vivamos por la fe. Amén. El justo, aquel que está justificado por la sangre de Cristo, que fueron borradas sus rebeliones, que fueron perdonados sus pecados. Eso es lo que la Biblia llama justo, porque justos no somos ningunos. Dice también la Biblia que no hay uno que sea bueno, solo Dios. Entonces, no calificaríamos para ser justos y para vivir por fe, pero aquellos que estamos lavados en la sangre de Cristo, que hayamos encontrado perdón en el Señor, a esos justos, los que nos queda es aprender a caminar en fe. Amén. Fe en que Dios está conmigo, fe en que Dios tiene el control de todas las cosas. En Proverbios, leímos el miércoles, Proverbios capítulo 3, después, si usted quiere, léalo en su casa, habla y menciona 4 puntos. El primero es, fíate del Señor con todo tu corazón. ¿En qué estamos apoyados, no? Para tener seguridad en la vida. En lo que yo puedo hacer, en lo que me prometieron que me van a dar, en esto que voy a cobrar. ¿En qué estás? Porque todas esas promesas a veces son como ondulantes, ¿no? Uno promete y hay que ver si se cumple. No, quédate tranquilo que yo en esta semana te llamo y te conecto con fulano de tal que seguro te da trabajo. Pasa la semana, ¡ay, me olvidé! Quizá la otra. No, las promesas son inciertas.
Y nuestro corazón, ante la incertidumbre, está, como dice Santiago, de un lado para el otro, como una hoja que se cayó, ¿no? Y es llevada de un lado para el otro. No, nosotros no vivimos ni por las dudas, ni con incertidumbre. Nosotros sabemos en quién confiamos. Amén. En un Dios fuerte, un Dios que cumple sus palabras, sus promesas, y Él es el que nos sostiene en medio de nuestras adversidades. Fíate del Señor con todo tu corazón. Él no falla. Dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Es fácil decir que tenemos fe en Dios cuando nos movemos en un área de confort, en que no nos pasa nada, que más o menos la piloteamos, ¿no? No nadamos en dinero, pero con lo que tenemos llegamos. Y ahí es fácil decir, Dios es el que nos provee. Pero cuando nos tocan el factor ingresos, ahí nuestra fe empieza a tambalear. ¿Será que Dios me va a proveer? ¿Será que voy a encontrar un trabajo? Yo trabajé desde los 19 años en la librería de La Antorcha de la Unión de las Asambleas de Dios. 28 años fue el segundo trabajo, porque ni bien me gradué en la secundaria, fui un año secretaria en el Instituto Bíblico Río de la Plata. Y después de ahí, como yo empezaba a estudiar en la terciaria con instrumentación quirúrgica, no podía trabajar en el instituto porque eran los mismos horarios. Y me fui a trabajar a la librería de la Unión. Por la tarde y por la mañana cursaba. ¿Y a dónde voy con todo esto? Me perdí. ¿Qué era lo que te quería? 28 años trabajé. Y yo me sentía re segura. Estaba trabajando para el reino de Dios en la iglesia y trabajando para el reino de Dios en la librería. Jamás podía fallar. Pero de pronto llegó el tiempo en que la librería se cerró. Y yo ya tenía 48 años. ¿Sí? Usted sabe que después de los 40 a veces es difícil conseguir otro trabajo. Y en ese tiempo, bueno, tuve cosas que arreglar en mi casa, me puse a eso, ¿no? A que pinten, a remodelar, cambié muebles, claro, pero eso, yo cerraron la librería tipo abril y ya tipo noviembre, que me había dejado de entretener con las cosas de la casa. Yo empecé a decir, ¿y ahora de qué voy a vivir? Porque ya me gasté un montón en la casa. ¿Y de qué voy a vivir? Y empecé a tirar currículums, ¿no? Por mail. No sé, estuve 2 semanas mandando todos los días muchos mails. Me llamaron de 2 lugares. No podemos pagarle por todo lo que usted sabe. Yo decía, no importa, págame lo que sea. Pero yo quería trabajar. Bueno, me llaman y ya estaba ahí el trabajo. Pasé las 2 reuniones previas y ya empezaba. Era para ser asistente de un director de una obra social en Capital. Y tipo 23 de diciembre me llaman y me dicen, mira, si querés te tengo en cuenta para otro trabajo, porque justo el presidente de esta obra social tuvo un infarto, así que está con 40 días de licencia. Y yo que ya estaba agarrando mi promesa, era mi primera vez en la vida que estaba buscando trabajo. A los 48 años, con todos los temores, ¿no? Y aparte yo siempre trabajé en ámbitos cristianos y ahora tenía que salir a una esfera que no conocía y no dominaba. Bueno, ahí dije por la fe, Dios va a hacer algo. Y me fui de vacaciones a la casa de unas tías en Puam y el 2 de enero me llaman una amiga que yo había tenido hacía mucho tiempo y que fue el instrumento que Dios usó en ese momento, ¿no? Y me dijo, mira, si estás trabajando, no, mira, justo cerraron la librería, bueno, le conté, bueno, venite ya que necesitamos un asistente. No, pero yo estoy a
no sé, creo que son 700 kilómetros, Puan, de acá. No, y encima había 2 viajes de regreso a Buenos Aires por semana. Yo hasta el jueves no voy a poder. Bueno, viajé el jueves toda la noche, llegué el viernes y empecé a trabajar. Me dijeron por 3 meses y ya hacen 10 años. Dios cumple sus promesas. Dios sabe atender a nuestras cuestiones. Yo no anduve golpeando por todos lados, yo busqué allá arriba. Busqué al que puede interceder por mi causa. Y Él sabía lo que era mejor para mí. Le agradezco a Dios el trabajo, agradezco a Dios el instrumento que Él usó para que yo pudiera estar en este trabajo. Y por medio de Él puedo también ser de bendición a otros. Dios cumple sus promesas. Aún a los 48 años, aunque nadie parece que te va a recibir, el Señor tiene su lugar para sus escogidos. Amén. No pienses como Sara. Que voy a tener un bebé. No miremos con nuestros ojos las situaciones adversas. Confiemos en aquel que nos sostiene. Amén. Pegale al que tenés al lado, que no se te duerma. Decirle, tenés que confiar en Dios, en eso que te preocupa. Dios tiene cosas mejores para nuestras vidas. No nos apoyemos en nuestra propia prudencia, en nuestros propios pensamientos que nos hacen creer lo que no es. Vemos lo natural y Dios quiere que aprendamos a vivir la vida en lo sobrenatural, en las cosas que Él puede hacer para sus hijos, aunque puedan parecernos imposibles. Reconócelo en todos tus caminos. Esto es determinante. Si no le damos lugar a Dios en nuestras vidas, en las cuestiones comunes de todos los días, es muy raro que Dios pueda hacer algo. Porque nosotros somos el grifo para que Él fluya. Si yo cierro, Él no obra. Si yo me abro y lo busco, el Señor me llena, el Señor abre camino, Él te pone un jardín en el desierto y te abre caminos en el mar. Amén. En cosas que no existen, Dios lo puede hacer por causa del amor que nos tiene a nosotros. Reconozcamos a Dios en todas nuestras decisiones, en lo que voy a hacer, en lo que voy a emprender, en lo que voy a cerrar. Tengamos a Dios presente y entonces, siendo guiados por Él, Él va a pasar esto cuarto que voy a mencionar. Dice Proverbios, Él enderezará tus veredas. A lo mejor hay cosas chuecas en nuestra vida, hay caminos que parece que tienen unos baches interminables, pero Él dice que si nosotros nos confiamos en Él, si nosotros aprendemos a dirigir nuestra vida por su consejo y no por el nuestro, y si nosotros lo reconocemos en medio de nuestras decisiones, Él irá delante nuestro allanando el camino. Él lo promete. Pero es una promesa con condición. Si yo hago los 3 primeros pasos, Él se encarga de allanar nuestro camino. Amén. ¿Querés tener una vida ligera? ¿Querés tener una vida despreocupada? Confía en el Señor. Reconocelo en todos tus caminos. No te guíes nada más que por tus sentidos y aprende a ver la mano milagrosa de Dios abriendo puertas. Él dice que abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Una vez había tomado una decisión que yo creí que era buena y resultó en el medio del camino que no era buena para mí. Y oraba y le decía a Dios, me siento que estoy en un callejón sin salida. Y una voz recontra clarita resonó en mi corazón, dentro mío. Uno piensa que cuando Dios le va a hablar, le va a revelar grandes cosas, ¿no? Bueno, a mí lo que me dijo fue, si estás en un callejón sin salida, salí por donde entraste. Así, clarito. Salí por donde entraste. Yo no, como diciendo, yo no te mandé. Si estás ahí, te estoy esperando. Es por acá el camino. Me sequé los mocos y las lágrimas para que quede más suave. Y dije, tiene razón Dios. Si estoy llorando frente a un muro
y a un callejón sin salida, es porque estoy donde Dios no me mandó. No queda otra que levantarnos y empezar a ser guiados por Él, para donde Él sabe que es mejor para nosotros. Amén. No nos quedemos estancados. Bueno, y hoy voy a hacer la introducción de lo que voy a desarrollar el miércoles. La tercera promesa, Dios es tener fe, y como María, ¿no?, cuando le decía a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero, ¿no crees que yo soy la resurrección y la vida? Sí, pero algún día resucitaremos, iremos. No, ahora, le decía Jesús. No es solo en algún día Dios lo hará, y si no, nos gozaremos en el cielo. Sí, lo vamos a hacer, pero en el día, en la tierra de los vivientes, Dios quiere revelar su bondad para con nosotros. Amén. Si lo creemos, abrimos las puertas para que el río de Dios fluya y nos dé vida, y nos vivifique, y nos haga productivos. Si dudamos, cerramos el grifo, y entonces vivimos nuestra vida como uno más en esta tierra que no tiene ni fe ni Dios. Pero si decimos que creemos en Dios, hermanos, cada reunión vengamos con el corazón abierto para que Dios nos dé las directivas para guiar nuestra vida. Amén. Y entonces tendremos esta seguridad que tenía el rey David. Veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Él lo proclamó y después lo cosechó. Dios se manifestó a su vida y lo hizo. Hay algo que encontré leyendo en Estados Unidos, creo que acá también se vendía. Hay algo que le llaman acelerador de fuegos. Antes de que ellos tuvieran la parrilla eléctrica, le ponían al carbón, porque se ve que era difícil prenderlo, o ellos no se daban la maña, porque no eran argentinos, ¿no? Acá le ponen ahí un papel retorcido y no sé qué otras cosas, y enseguida prenden el fuego. Bueno, esa no la tenían ellos. Entonces tenían algo que se llamaba el acelerador de fuego, que lo ponían ahí y se encendía. Hay aceleradores de fuego en nuestra vida. Y de fuego enemigo. Uno es el factor sorpresa. ¡Uy! No la vi venir. Me chocaron. Me pasó un tren por encima. No la vi venir, ¿no? El factor sorpresa. Y ahí, cuando las cosas malas vienen a nuestra vida, irrumpen una situación de enfermedad, de vida o muerte, una situación que perdemos el trabajo, una situación de, qué sé yo, de divorcio, no sé, algo que irrumpe y no lo estabas esperando, ahí se ven los pingos, diría mi papá. Ahí se ve el hombre o la mujer de fe. ¿Cómo reaccionamos? ¿A dónde salimos en busca de ayuda? Después, el otro factor es la gravedad. El factor de gravedad que nos puede golpear. Nadie se corta las venas por una multa, aunque creo que sí, ¿no? Porque están caras las multas, ¿o no? ¿Cuánto sale cruzar un semáforo en rojo? ¿Unos cuantos miles? ¿Nadie sabe? ¡Qué bueno! Todos respetan las señales acá. Bueno, es muy caro. El otro día el remisero me comentó que tuvo que pagar, no sé, como 120.000 pesos porque le sacaron una foto que estaba estacionado, porque había llevado a mi mamá al banco y no era permitido estacionarse ahí, pero como mi mamá es discapacitada, iba con el andador, tuvo que frenar ahí. Bueno, creo que pagó como 120.000 pesos la multa. O sea, que te llega una multa así, medio que el corazón se te acelera un poco. Pero no es de gravedad mortal. Pero, ¿qué pasa si a un pianista de pronto se le quiebran las manos? Se acabó la carrera. O si a un deportista
le tienen que amputar una pierna. Se acabó la carrera, ¿no? Cuando nos pasan cosas así que decimos, esto es el fin, no tengo otra opción. Para pagar una multa, o no sé, pido un préstamo. Pero ¿cómo arreglo algo que es irreversible? El factor gravedad. Y el otro factor es el del convencimiento. Cuando yo estoy convencido que esto que me está pasando, ni Dios lo puede arreglar, olvídate. No hay manera de que mi mente genere una posibilidad de cambio. No hay manera que yo perciba un futuro diferente. ¿Por qué? Porque estoy convencido de que algo me pegó de tal modo que de ahí no salgo con nada. Y entonces vemos por el mundo, espero que sea por el mundo y no por nuestras vidas, personas que gravitan, ¿no? Que se levantan, comen, trabajan, pero están muertos en vida. No tienen esperanza para el futuro, no pueden recuperar una relación porque ya la persona se fue, no pueden recuperar un negocio, un trabajo porque ya la oportunidad se fue, y entonces solamente vegetan. Viven como zombies, ¿no? Programados, haciendo cosas comunes sin esperanza para la vida. Dios es bueno. Él tiene para nosotros una vida diferente. Él dijo, vengo para darles vida y vida en abundancia. No dejes que el acelerador de fuego te limite, ni ante las cosas graves, ni ante las cosas sorpresivas que irrumpan, ni ante la mentira del diablo que te quiere convencer de que lo bueno para vos nunca va a llegar. Dios es bueno siempre. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. ¿Qué es lo que está sosteniendo tu vida? Si no es esa esperanza, si no es ese factor en el corazón que te diga, sí, parece que está todo mal a mi alrededor, pero Dios está conmigo, Dios tiene el control, Dios es bueno. Eso nos hace levantar y volver a intentar. Y de tanto intentar, hermanos, vas a ver que tu vida va a comenzar a avanzar y vas a ver el cumplimiento de Dios, de las promesas de Dios en tu vida. Amén. Dice Isaías 30:15, y con esto termino, en la serenidad y la confianza está su fuerza. Salmo 46:10, quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Dejemos de... Paren la máquina, no dice Dios. Paren la máquina, están haciendo cualquiera. Reconozcan que yo soy Dios, que yo estoy en el trono, que yo soy el victorioso, que yo soy el que los quiero sostener, yo soy el que los quiero guiar en esta vida a una patria celestial. Paren la máquina, quédense quietos y vean que yo soy Dios. Reconozcan. Alguien dijo, cuando usted no pueda hacer nada, deje que Dios haga todo. Decirle al que tenés al lado, cuando veas que no podés hacer nada, deja que Dios haga todo. Aleluya. Bueno, si usted quiere saber cómo termina el tema, venga el miércoles. No voy a demorar más ahora. Vamos a hacer un cierre. Vamos a volvernos a Dios. Yo le invito a que usted reflexione en esto. Dios está con nosotros siempre. Dios tiene el control de todo, aunque a nosotros nos parezca que no. Y Dios es bueno. Aun cuando nos pasan cosas malas, hay un propósito mayor por el cual Dios lo permite. Sí. No esa. Dios es bueno siempre. Y Dios sabe por qué permite que algunas adversidades nos toquen. A lo mejor es como en el caso de David, que peleando con el león aprendas a depender de Dios y veas los imposibles hacerse realidad. A lo mejor es eso. A lo mejor es como a los discípulos cuando estaban en la barca
y azota la tormenta, y aunque eran pescadores profesionales, de pronto se murieron de miedo y lo vieron a Jesús caminar por el agua, y Pedro, estaban todos aferrados a esa barca que iba a perecer. Pero Pedro dijo, si me llamás, voy con vos, porque él lo veía a Jesús caminando. El Señor le dijo, vení. Imagínate el cuadro, a Pedro caminando sobre las aguas y a los otros 11 discípulos aferrados a una embarcación que hacía crujir la madera, ya para partirse. A veces nosotros estamos aferrados a cosas que ya se rompen, que ya no va más. Aferrémonos a lo que el Señor nos dice. Si Él te dice ven, venga, venga, porque aunque sea imposible caminar sobre las aguas, Pedro lo logró. Pedro lo logró y ahí te abrió una posibilidad inimaginable. Abrió jurisprudencia, dicen en el ámbito judicial. Un caso que abre un nuevo paréntesis. Si estás sobre las aguas, aún sobre las aguas, está el Señor para sostenernos. Amén. Pedro sí se hundió. Cuando vio las olas, cuando habrá escuchado los gritos de los otros que le dirían, Pedro, volvé, no seas loco. Volvé a esta seguridad que estamos a punto de perder. Pero él caminó sobre el agua y en el momento que se hundía, no faltó la mano del Señor para levantarlo. Amén. Aunque parezca que nos hundimos, Dios es bueno. Y Dios quiere que aprendamos a caminar por fe en Él. Todas las promesas de Dios son en Él, sí y amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Te invito a cerrar tus ojos. A lo mejor ves